Bueno, pues tenemos un nuevo problema de cuerpos enlazados. En este caso tenemos tres cuerpos de masa M1, M2 y M3, situados tal y como se indica en la figura, de manera que los cuerpos con las superficies en las que se apoyan, pues presentan un coeficiente de rozamiento igual a 0,2. El ángulo de inclinación del plano inclinado es de 30 grados respecto a la horizontal y los cuerpos se encuentran unidos por cuerdas de masa despreciable que pasan por la garganta de las poleas también sin rozamiento. Debemos de calcular la aceleración con la que se mueven los cuerpos y las tensiones de cada una de las cuerdas que lo unen, es decir, aceleración y las dos tensiones que aparecerán. Bien, como siempre, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Os repito que si no estáis muy experimentados en hacer el diagrama de cuerpo libre, pues os aconsejo que lo hagáis a través de la tabla que hemos hecho, hemos visto en los seminarios y en algunos problemas de tipo A de la construcción del diagrama de cuerpo libre. Bien, en este caso vamos a coger los tres cuerpos por separado y vamos a analizar las fuerzas que actúan en cada una de los cuerpos. En este caso, para el cuerpo 1 tenemos el peso, fuerza con que la atracción, fuerza de atracción de la Tierra sobre el cuerpo, la fuerza que ejerce el plano este sobre el cuerpo 1 para que no caiga, evidentemente, en caída libre, sería la normal, y como se mueve en esta dirección, pues tendremos una fuerza de rozamiento en esta dirección de aquí. Y luego tenemos una tensión T, que es como consecuencia del enlace que tiene con el cuerpo 2. A continuación, pues como siempre, pues también, pues descomponemos las fuerzas en su componente X y su componente Y. Y aquí tenemos las diferentes fuerzas descompuestas, de manera que sabiendo que la fuerza de agotamiento pues vale no por la normal 1 en este caso, y lleva el signo negativo, puesto que va en esta dirección de aquí. En cuanto al cuerpo 2, lo mismo, se trata de un plano inclinado, de un cuerpo que baja por un plano inclinado, y hacemos pues nuevamente el diagrama de cuerpo libre. Tendremos el peso, tendremos la normal, es decir, la interacción que tendremos entre el plano inclinado y el cuerpo, sería la N2, la tensión. Esta tensión es igual que esta tensión de aquí, del cuerpo 1, puesto que nos dicen que ni existe rozamiento en las poleas y tampoco consideramos despreciable la masa de la cuerda, con lo cual esta tensión de aquí y esta tensión de aquí son la misma, con lo cual la hemos llamado de la misma manera. Tendríamos la tensión prima, de manera que esta tensión sería igual que la tensión del cuerpo 3, puesto que es debido a la cuerda que une ambos cuerpos y, como digo, pues tenemos una cuerda de masa despreciable y, por supuesto, la polea pues no tiene ningún tipo de rozamiento. Y también tenemos, por último, la fuerza de rozamiento, que evidentemente pues, va a dar nu por la normal y con signo menos, puesto que viene aquí. Bien, una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, pues ponemos cada una de las diferentes fuerzas desde el punto de vista de su descomposición en componente X y componente Y. En el caso del peso, pues tenemos una componente X, o sea, esta componente de aquí o esta componente de aquí vendría aquí, ¿eh? Que será, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo, pues tendríamos la hipotenusa, que sería el peso, es decir, M por G, por el seno del ángulo opuesto y la coordenada Y, que vendría hacia abajo, de ahí el signo negativo, pues sería la hipotenusa, el peso, M por G, por el coseno del ángulo continuo. Y ya tendríamos planteado el cuerpo 2. En cuanto al cuerpo 3, pues solo tenemos la tensión, que es igual que esta, tal y como hemos comentado, y el peso. De manera que eh, tendríamos estas fuerzas 0T y el peso 3, pues menos M3 por G. De manera que una vez que tengamos ya las fuerzas identificadas y decompuestas en sus diferentes coordenadas, X e Y, pues
ya solo nos queda pues aplicar la ley de Newton, de manera que para el cuerpo 1 estableceremos que la suma de las fuerzas en el eje X pues serán igual a la masa por la aceleración que viene en este sentido, la parte positiva del eje X, con lo cual será positiva, y ya solo nos quedará decir, bueno, pues la sumatoria que tenemos en el eje X, pues será por un lado la fuerza de rozamiento y por otro lado la tensión, puesto que el recto es cero. Y para la ecuación 2, pues lo único que tenemos es la normal y menos el peso. Con lo cual la normal será igual al peso y ya tendríamos la ecuación 2. De aquí, como tenemos que calcular tres incógnitas, tenemos que calcular la aceleración, tenemos que calcular la tensión T y la tensión T', pues necesitaríamos con los tres cuerpos pues obtener tres ecuaciones con las tres incógnitas. De manera que si trabajamos entre la ecuación 1 y la ecuación 2, pues tenemos que la normal vale este valor de aquí, lo sustituimos en la ecuación 1 y al sustituir pues nos saldría esta ecuación de aquí, que ya la tendríamos para luego utilizarla. En cuanto al cuerpo 2, pues lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, será igual a la masa por la aceleración, con lo cual tendremos el peso, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, menos la T' y la T. Con lo cual nos quedaría esto y eso sería igual a la masa 2 por la aceleración que también sería positiva, que sería la misma aceleración del cuerpo 1, porque está bajando hacia, pues sería igual a la misma aceleración. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, de manera que en el eje Y tenemos la normal y tenemos la componente Y del peso, con lo cual la normal será igual a la componente Y del peso. Y ya tendremos las dos ecuaciones que, lo mismo de antes, este N2 lo sustituimos aquí, que sería esta expresión de aquí, y bueno, si esto lo arreglamos un poco, por ejemplo, sacamos factor común M2G, sacamos un poco factor común y arreglamos esto un poco y sustituimos los valores, pues nos quedará esta ecuación de aquí, ¿eh? Para utilizarla después. Y en cuanto al cuerpo 3, pues sumatoria del eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X, pues 0, no tenemos ninguna. Y la sumatoria en el eje Y, pues será igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa 3 por la aceleración, de manera que pues tenemos la tensión por un lado, menos el peso, pues será igual a la masa por la aceleración, y en este caso la aceleración será negativa, puesto que viene hacia abajo, por lo que le ponemos aquí el valor negativo. Con lo cual ya tendríamos la ecuación 5 y solo nos quedaría que sustituir valores y nos quedaría esta ecuación de aquí, que conjuntamente con la 6 del cuerpo 1, la 7 del cuerpo 2 y la 8 del cuerpo 3, pues nos plantearíamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que, bueno, podemos resolver para calcular la aceleración, la T' y la T. Para resolver la ecuación lo podemos hacerlo por cualquiera de los métodos que hay, podemos utilizar la regla de Kramer por determinantes, por sustitución, etcétera, etcétera. Yo aquí, como lo he planteado, bueno, pues teniendo en cuenta que en la ecuación 7 y en la ecuación 8, aquí tengo T' y aquí tengo menos T', pues he sumado las dos ecuaciones y ya pues la T' se cancela y ya la eliminamos de momento, la cancelamos de momento eh, como variable. Y la ecuación 9, pues la he combinado con la ecuación 6, puesto que tengo un menos T' en la 9 y más T' en la 6, la sumo y ya directamente de aquí se quedan las tensiones canceladas y de aquí ya puedo despejar cuánto vale la aceleración, que tiene como valor pues, 5,67 metros por segundo cuadrado. Y una vez que ya tenemos hecho eso, pues ya de la 6, pues perfectamente ya sustituimos el valor de la aceleración que conocemos y despejamos el valor de la T, y de la 8, pues igual. Conocemos el valor de la aceleración, con lo cual podemos despejar, y el valor de la T, pues podemos despejar el valor de la T'. De manera que nos saldría pues 12,39 newton. Y así, bueno, pues ya tenemos resuelto el problema. Nos vemos en el siguiente vídeo.